Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a darle continuidad a la, digamos, segunda parte de la materia. Eh, y me parece importante dejar el registro porque, digamos, lo que nos toca ahora en materia de escuelas son las perspectivas críticas. Hoy vamos a empezar a trabajar la escuela de Frankfurt, también llamada teoría crítica. Después de eso vamos a trabajar probablemente la semana que viene, si alcanzamos, si no la otra, los estudios culturales británicos. Y vamos a terminar, ya diríamos casi finales de octubre, para trabajar la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Pero los y las invito, como hacemos siempre, a tratar de ir tomando nota de esas apostillas o de esos cuatro o cinco puntos centrales que dejamos en cada una de las clases. La teoría crítica es un poquito más densa en términos conceptuales, de manera que es conveniente estar por ahí con todas las luces como para tratar de ir comprendiendo, preguntar y demás lo que vamos viendo, ¿sí? Bueno, les voy a compartir después también algún video que nos ayuda por ahí de manera más lineal a tratar de ir comprendiendo los procesos. En primer lugar, obviamente, cuando hablamos de la escuela de Frankfurt, o también llamada teoría crítica, estamos hablando de la perspectiva marxista en el campo de la comunicación y la cultura. Perdón. En el campo de la comunicación y la cultura. Esto quiere decir que generalmente en el campo de las ciencias sociales, sea en la sociología, sea en la antropología, sea en la historia, generalmente las corrientes de investigación que dialogan o que se repelen son básicamente dos perspectivas, ¿no? Son como dos grandes corpus teóricos que han dialogado a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XIX, del siglo XX y lo que va del siglo XXI, que son las miradas funcionalistas por un lado, de las cuales nosotros tenemos experiencia en el campo de la comunicación, porque es un poco lo que vimos con la escuela norteamericana, ¿se acuerdan? Y por otro lado tenemos las perspectivas críticas, que es básicamente el marxismo. Esperen que voy a desactivar de acá porque tengo el WhatsApp web. Ahí está. Entonces, las miradas funcionalistas y las miradas marxistas, como son campos o paradigmas de ideas, conjuntos ideológicos, han discutido a lo largo de la historia de las ciencias su mirada de la realidad. Para los estudios funcionalistas, las perspectivas tienen que ver con todos esos aspectos que desarrollamos hasta hace 2 semanas. En cambio, para las miradas marxistas que vamos a ver hoy, su perspectiva es crítica. En el caso de la Escuela de Frankfurt, para sintetizar, voy a poner siempre EF. En el caso de la Escuela de Frankfurt, la crítica va a centrarse en la perspectiva norteamericana sobre la comunicación y la cultura. ¿Quiénes son los principales referentes de la Escuela de Frankfurt? Adorno, Theodor Adorno, probablemente el principal intelectual de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, me falta una H, Horkheimer, a los que se agregan Herbert Marcuse, Walter Benjamin y quizás alguno más, pero son por lo menos los más importantes. Estos son los principales referentes de la escuela en la primera generación. Digo esto porque hay una segunda generación de Frankfurt
que la segunda generación oscila más o menos en los años 1970 y cuyo principal referente era Habermas, Jürgen Habermas, pero que va a tener como un enfoque distinto, por supuesto que en la misma línea, crítico, marxista, ¿no? Pero va a tener un enfoque más orientado a las perspectivas vinculadas con el lenguaje, ¿no? Lo que se llamó el giro lingüístico. No lo vamos a ver. Nosotros nos vamos a focalizar en los aportes de la primera generación de Frankfurt. Las lecturas que les proponemos, sobre todo Enrique Saperas La Piedra, que es un teórico eh, español, y sobre todo el texto de Matelar que venimos siguiendo, que se llama La teoría crítica, son como nuestros textos de referencia. Vamos a ir fijando algunas ideas importantes. Disculpe que lo interrumpa, hay una compañera que quiere ingresar. Ahí voy a ver. No, de vuelta, chino, no me muestra a nadie. Tengo 15 participantes y no tengo a nadie. Si pueden, díganle que salga y vuelva a entrar, porque no me muestra a nadie para incorporar. Siempre cuando aparece alguien me aparece como una ventanita emergente y ahí los acepto. Pero no, estoy mirando y no tengo a nadie. Bueno, em, les decía que hay una segunda generación en 1970 de Habermas. Incluso habría una tercera generación con un autor que vamos a trabajar también un poquito más adelante, que es Michel de Certeau, ¿no? Que también podríamos englobarlo dentro de esa tercera generación. Bueno, em, así como algunos aspectos importantes para tener en cuenta. Los dos proyectos de investigación más importantes en la historia del campo de la comunicación son el de la escuela norteamericana, que ya lo agotamos, lo desarrollamos, lo investigamos, lo miramos, lo practicamos, ¿no? Y el de la escuela de Frankfurt. Esto que yo le estoy diciendo es importante que ustedes puedan conceptualizarlo para que no se mareen ni se pierdan en el bagaje de lo que vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la escuela de Frankfurt va a abrir un campo sumamente fértil de crítica, de análisis, de producción teórica y demás, del cual después se van a servir el resto de las escuelas críticas. Quiero decir, cuando vengan los estudios culturales británicos en los años 60, se van a apoyar en la escuela crítica de Adorno, Horkheimer y demás. Cuando venga la perspectiva latinoamericana, si bien van a agregar algunas cosas, pero van a seguir la línea abierta por la escuela de Frankfurt. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Por eso los dos pilares o los dos proyectos en el campo de la comunicación, los más importantes son el de la escuela norteamericana y el de la escuela de Frankfurt. El de la escuela norteamericana tiene la particularidad, como nosotros lo vimos, de haber tenido más difusión, ¿no? Es decir, de poder apoyarse en un saber más práctico. Digamos, lo tenemos fresco a partir de la crítica que le hace Ricardo López Pérez, ¿no? De esa practicidad de un modelo, ¿no? Muy focalizado en la utilidad de los medios masivos de comunicación. En cambio, la escuela de Frankfurt va a tener una perspectiva mucho más reflexiva. Anoten, la perspectiva de Frankfurt es más reflexiva, es más profunda e intenta recuperar los ideales del pensamiento marxista. La, la escuela de Frankfurt, en estas referentes de los cuales yo les hablaba, tiene una obra de referencia, una obra teórica importante que se llama el libro, digamos, ¿no? El libro más importante que aparece citado en el texto de Matelar,
se llama Dialéctica del Iluminismo y fue escrito por Adorno y Horkheimer. Esta escuela hace una crítica desde el campo de la comunicación hacia la sociedad capitalista. Es decir, como para ponerlo primero en palabras más sencillas y después ir hacia elaboraciones teóricas un poco más complejas. Los pensadores de Frankfurt, en el momento en el que escriben su obra o su análisis teórico, lo que ellos ven, ellos, dice Matelar, que viven una doble fascinación. Esto quiere decir que por un lado se van a ver sumamente angustiados, aterrorizados por lo que produce la cultura norteamericana. Es decir, esa forma estandarizada de producir cultura en serie los espantaba, ¿no? Esto de sacar un CD, ¿no? Y producir 10 copias de un CD, ¿no? La producción en serie de los productos culturales, del arte, de un disco, la reproducción de un cuadro en una remera, en un collage. Para ellos, para los intelectuales de la escuela crítica, representaba una pérdida fatal e irreversible de la capacidad de autonomía del sujeto o del ser humano. Para los estudios alemanes, para la escuela de Frankfurt, la cultura, la concepción que ellos tenían de cultura, era la cultura como algo elevado. Era la cultura como algo que generaba un poder de trascendencia en el ser humano. ¿Vieron cuando uno va a un recital y ese recital le produce una cantidad de sensaciones, de emociones, de representaciones? Eso tiene que ver con esa percepción que tenían los estudios culturales del rol que debía cumplir el arte. Para ellos, eso se pierde en la producción en serie de la cultura. A tal punto es así que ellos van a inventar una designación para este concepto, que es el concepto de industria cultural. Por primera vez aparece esta construcción conceptual de dos palabras que hasta ese momento parecían imposibles de unirse. La cultura, para la escuela de Frankfurt, era la alta cultura. La música clásica, la literatura, la obra de teatro, la escultura, la pintura, todo eso que está por fuera de la sociedad y que el sujeto hace una vinculación casi del tipo trascendente. Esa concepción de la alta cultura para Frankfurt es lo que va a motorizar la crítica a la cultura serializada norteamericana. Cuando yo digo cultura serializada, digo esto que es la producción a escala masiva de un bien cultural. Ellos dicen, no es lo mismo pararse frente al cuadro de la Gioconda conectando con el momento, la creación, la dimensión real, los colores en los que está hecho, el tamaño real que tiene el cuadro, el poder silencioso del lugar donde está expuesto, el contexto. Eso produce en el ser humano, en el sujeto,
un acto de reflexión, de conexión con la obra de arte, de ubicación del momento histórico, que es bastardeado en ese mismo cuadro puesto en una remera, en la tapa del dulce de batata. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿A dónde va? O sea, los pensadores de Frankfurt critican ferozmente la forma de producir cultura de la sociedad norteamericana. Cuando digo sociedad norteamericana, digo el capitalismo, porque la sociedad norteamericana es la que genera. Pero como tiene ese poder imperialista de exportar sus modos, esas formas de producir cultura se reproducen en diferentes lugares del mundo. Por eso que la crítica la van a denominar la industria cultural y es una producción propia de las sociedades capitalistas. Avanzo un poquito más. Hacen una crítica, decíamos, desde el campo de la comunicación a la sociedad capitalista y buscan estudiar la globalidad histórica. Es decir, comprender los procesos culturales y comunicacionales en el contexto que lo explican. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde qué lugares se producen los productos culturales? ¿Se acuerdan que decíamos que en general para la escuela norteamericana el interés de los procesos comunicacionales está puesto sobre todo en el qué, ¿no? En el mensaje. De qué manera un mensaje podía ser transmitido de la mejor manera posible a diversos receptores. ¿Se acuerdan de esa idea? Para la escuela de Frankfurt, el interés en los procesos de comunicación va a estar puesto fuertemente en tratar de comprender y de transparentar el quién es quién en un proceso de comunicación. Entonces, ahí donde la escuela norteamericana no prestaba atención, intencionalmente, ¿no? Claramente, a estas cosas, la escuela de Frankfurt va a interrogar quiénes son los dueños de los medios masivos de comunicación, porque eso entrega un montón de información. ¿Con qué intención hacen uso de los medios de comunicación? ¿Y qué sentido tienen o qué intenciones buscan los mensajes que se emiten por los medios de comunicación? ¿Se ve? Al principio es un poco abstracto. Después, cuando hagamos las lecturas de los módulos y miremos algunos videitos, vamos a ver cómo va a ir cerrando. Lo importante es ir registrando y tomando nota de estas cosas que estamos conversando. La teoría crítica se opuso a la aceptación de una investigación, la norteamericana, orientada abiertamente hacia los intereses de algunos sectores poderosos, sobre todo de Estados Unidos. La teoría crítica hace un especial hincapié, lo que decía recién, en el análisis de quiénes controlan los medios masivos de comunicación. Esa idea es importante. Fíjense, fíjense dónde pone el hincapié la crítica de la escuela de Frankfurt. Es abstracta, pero también es bastante pragmática. Es decir, por un lado hace una descripción del estado de cosas y dice, la industria cultural
esa máquina de producir en serie productos culturales, lo que hace es limitar, achicar, controlar las capacidades de los sujetos de entender lo que pasa en la realidad, de mirar con una perspectiva crítica, de ubicar su lugar en el mundo en términos de opresor ¿no? O sujeto de opresión. Los consumos sumamente estandarizados tienden a achicar las posibilidades de autonomía de los sujetos, porque los sujetos entran en consumos totalmente iguales, que no le permiten ampliar sus capacidades de reflexión, sino que lo que hacen es estandarizar. Ese lugar de estandarizar con la cultura es una especie de domesticación de las sociedades, que hacen los grandes agentes sociales, como los medios de comunicación, pero también las instituciones de la sociedad capitalista. Si se corta, volvemos al mismo link. Eh, Vamos con otro concepto importante de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt construye su teoría desde una doble fascinación. Por un lado, el horror de la cultura capitalista y por el otro, ven con desesperación el ascenso de los gobiernos totalitarios en Europa. Tengan en cuenta, dato de contexto, que estamos hablando de la década del 30, ¿no? Hitler llega a primer ministro en Alemania en 1933. En cuanto asume el gobierno, los autores que trabajaban en el Instituto de Investigación Social en la Escuela de Frankfurt en Alemania, Adorno, Horkheimer, Benjamin, salen disparados de Alemania y de Europa. Porque iban a ser, digamos, tenían esta doble condición que los penalizaba. Eran judíos y marxistas. Y ustedes saben que la principal obsesión del nazismo era con los judíos, ¿no? Entonces, rápidamente el ascenso del marxismo aborta la producción teórica de la escuela y se desparraman por diferentes partes de Europa. Van a deambular por diferentes lugares, incluso Adorno va a llegar a Estados Unidos, ¿no? Y es desde ahí, desde donde el edificio donde estaba, donde mira y contempla los alcances de esa industria cultural. Por eso, la obra que escriben Adorno y Horkheimer, que es una obra que se publica en 1941, Hitler está desde el 33 en el poder, ellos, la reflexión que hacen es como muy profunda. Ellos dicen, supuestamente, la modernidad llegó en un momento dado para que a partir de la razón del iluminismo, todo iba a ser progreso. Y dicen los autores, ¿no? Por eso se llama dialéctica del iluminismo. Dice, estamos en pleno siglo XX y nos encontramos con que el hombre construye sistemas políticos que someten a sus propios pueblos. Estaba hablando de los fascismos. Mussolini en Italia, Hirohito en Japón, Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, Francisco Franco en España. Es decir, los años 30, los años 40 fueron los años del ascenso del fascismo como movimiento ideológico en gran parte de Europa, que va a terminar finalmente con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero quiero decir, ellos que además lo vivieron en carne propia, porque como les decía, eran judíos y marxistas, fueron perseguidos por sus ideas y al mismo tiempo ven
con enorme decepción la cultura norteamericana. Ven esa pérdida de lo que ellos llamaban el aura, que era esa especie de sublimación cuando uno contemplaba una obra de arte que conectaba al sujeto con algo trascendente, con la imaginación, con la creatividad, con la posibilidad de imaginar un mundo distinto, con la posibilidad de tomar conciencia de clase. Todo eso, dice, se pierde, se esfuma con la industria cultural, porque hay un achatamiento al replicar de manera sistemática, de manera fordista, una pieza cultural. Entonces, esta categoría de la doble fascinación es fundamental. Márquenla como importante porque ese es un concepto clave. Lo podríamos sintetizar como, para la escuela de Frankfurt, el tiempo histórico que les tocó vivir los puso de frente a dos grandes fascinaciones. Por un lado, el ascenso de los fascismos y los gobiernos totalitarios en Europa, y por otro lado, el surgimiento estandarizado de una forma de ser cultura a la que llamaron industria cultural. Los autores de Frankfurt analizan el surgimiento de los medios masivos de comunicación, tales como el cine, la televisión, la radio, los diarios, y van a llamar industria cultural a esa realidad social. O sea, una sociedad como la norteamericana, capitalista, industrial, es una sociedad cosificada. Y esa es otra idea interesante y fuerte. Dicen Adorno y Horkheimer, a una sociedad cosificada le corresponde una cultura cosificada. Es decir, vuelta a una cosa, hecha una cosa. Comprás dos destornilladores, dos hamburguesas de McDonald's y dos CD de Fito Páez. Esa vulgarización del arte es lo que justifica su análisis profundamente crítico. ¿Cómo lo explican? ¿Qué razón tienen los pensadores de Frankfurt? ¿Cómo lo argumentan? Para ellos no es una cuestión casual que el arte asuma esa fisonomía en Estados Unidos, sino al contrario. Para la escuela de Frankfurt, para el marxismo, el capitalismo desarrolla y dispone herramientas simbólicas y culturales, las construye para poder tener dominada la población. Y que la población no tome conciencia de la situación de injusticia, de opresión de la que es víctima y patee el tablero. Sino que lo que hace es producir una forma de consumir cultura que es estandarizada, que es chata, que es vacía y que lo que hace es que los sujetos construyan una forma resignada de ver el mundo. Esta pregunta nosotros la hemos hecho, incluso la hemos hecho en Comunicación uno, ¿no? En general, en general, las sociedades capitalistas suelen ser fuertemente desiguales o injustas, ¿no? Sobre todo con gran parte de la población. Y lo que nos preguntamos es, si es una sociedad injusta y cruel y opresiva, donde la mayor parte de la población la pasa mal, ¿por qué no se revela? Porque cuando vos, de manera individual, te toca vivir una situación injusta, sí te quejás,
pegás un grito, querés correrte de ese lugar, enfrentás, resistís. ¿Por qué no pasa en términos colectivos? No pasa. Esta es la lectura que hace Frankfurt. Porque la gente no se pregunta, no se interpela por el lugar que tiene en el mundo. No lo hace. Acepta el mundo tal cual es y vive. ¿No? Es lo que charlábamos en el cuatrimestre anterior y dábamos a entender cómo esa mitologización de la realidad. La tomamos como dada. Y en esa forma dada que viene la realidad, incorporamos las formas de consumos culturales que se nos muestran como naturales. Compartimos la materia pasada, el video de la deconstrucción de Darío Zeta. Es necesario un esfuerzo intelectual muy grande para desetiquetarte del tipo de consumo que estás haciendo. Digo yo esto y después ponemos en la película a las 5 de la tarde